es la facultad del comité de control, doctora, y otra cosa es la facultad revisora de los legajos del artículo 34 que tienen los trabajadores, ¿sí? Porque el comité de control tiene mucho más facultades, ¿no es cierto?, que los trabajadores simplemente tienen el derecho de noticiar, ir a ver el legajo. Y el problema que se va a plantear, vuelvo a decir, es cuando sin revisar, porque evidentemente no tienen facultad de revisor, formulen una denuncia con fundamento. Lo quiero ver al juez, lo quiero ver al síndico. Yo al menos abriría un cuerpo por separado de investigación, ¿no es cierto? Sin perjuicio de que siga, no suspende el proceso, ustedes saben que no lo puedo suspender, para saber qué es lo que está pasando y sigo adelante con el concurso prevento, ¿sí? Porque va a suceder que pueda haber alguna denuncia sobre acreedores que no... Sí. Sí, a veces son hasta penal. No se las puede directamente mandar a la justicia penal, porque la justicia penal se produce, que haga la investigación, tienen la logística preparada para eso. No, he tenido un caso de remate, así que han robado el cargador, las cosas, las reglas. Son cuestiones de naturaleza penal que se las trae a veces. Yo lo que le diría es lo siguiente. Yo lo que le diría es que no cabe ninguna duda que la acción penal es independiente de todo lo que es el aspecto concursal, y si hay delito penal habrá que hacer la denuncia penal para que se persiga a los supuestos o eventuales delincuentes, ¿no es cierto?, y se ponga en funcionamiento, si es que lo logran, al aparato de persecución penal. Pero no cabe ninguna duda que una cosa es el delito penal y el dolo penal de quien va y roba una pieza, o es decir, produce... Y una cosa distinta es el fraude concursal en orden a la manipulación de la mayoría, que es una cosa absolutamente distinta, que no tiene nada que ver con el fuero penal. El fuero penal, ¿qué sabe el juez penal de cuál es la fuerza de la sentencia verificatoria, artículo 36? ¿Qué sabe el juez penal de cómo se legitiman los acreedores? ¿De qué pasa con la cesión antes de tiempo o después de tiempo? Eso no es un delito penal, pero no cabe duda que puede, en muchos casos, y así se ha declarado en determinados casos, que ha habido manipulación de la mayoría y no se ha homologado un determinado acuerdo. Y no por eso ha habido delito penal. No sé si me entiende. El fraude concursal de manipulación de la mayoría, causa Reino del año pasado, Sala D de la Cámara Nacional de Comercio, con un fallo de Pablo Heredia, es clarísimo. Digo, a usted no le doy los votos porque las sesiones esas están en fraude de la ley, en fraude de la ley concursal, no había un delito penal, ¿sí? Entonces, cuidado con decir, no, tú no tienes que ir a penal porque... No, más o menos. A penal lo que es penal. Es decir, lo que constituye delito, figura adecuada, conducta adecuada a una figura de la ley penal, tipicidad. Si no, no tengo nada que denunciar ni nada que perseguir. Hay fraude concursal, entonces tampoco hay que confundir una cosa con la otra. Causa Reino, Sala B, si me manda un mail se lo mando al fallo y todo. ¿Sí? Es del año pasado, el 2011, la Causa Reino, famosa. Es famosa porque yo la comenté y me encantó, me pareció sereno. Fue un claro caso de una persona que empezó a comprar créditos y después pretendió votar por los 20 y pico de créditos que había comprado. Entonces, dice Pablo Heredia, le dice, oiga, ¿usted conoce la ley concursal? Se ve que no. Bueno, no lo dice así tan directamente. La ley concursal, si una persona es el cesionario, es un voto. No puede pretender votar tantas veces como cesionario tú. Podrás tener el capital, pero no la cantidad de votos por persona que... Bueno, fue un fallo muy interesante donde Pablo Heredia avanza mucho sobre el mercado de votos, sobre las distintas alternativas de la manipulación de mayoría, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, bueno, todas estas son cosas nuevas
que vienen surgiendo. Yo también admito, mi estimado doctor, que hace 20 años eso no pasaba, que las sesiones de créditos eran muy comunes, que los acreedores amigos para lograr una mayoría eran unos pocos, 2 o 3. No había realmente una maniobra de manipulación en orden a defraudar a nadie, sino que, como ha pasado en el resto de la sociedad, los concursos preventivos tenían una transparencia mucho mayor. De por sí, dice Eduardo Couture una cosa, perdón que haga una disquisición, dice que hay épocas en que el derecho está cerca de la realidad. El derecho nunca asume la realidad en plenitud. Si la asumiera en plenitud, ese día los abogados podríamos hacernos la gran fiesta, ¿sí? Pero dice Eduardo Couture que el derecho está cerca de la realidad y debe buscar estar lo más cerca posible para arreglarla y regularla, porque el derecho es el orden del orden social. El orden social está arreglado por el derecho, que si ustedes quieren son como las rayas blancas en las carreteras, nos van diciendo por dónde podemos ir y por dónde no podemos ir, ¿sí? Cuando se toma cierta distancia, el jurista debiera preocuparse, porque quiere decir que ya el derecho no está pudiendo articular la convivencia en esa sociedad. Y si la distancia es mayor, entonces ya hay una crisis. Y se daría lo que dice de Molombe, lo que dice Alegría, lo que dijeron siempre los grandes profesores. Alegría, un muy lindo artículo lo cita de Molombe, por eso me vino así la relación de asociación de ideas, porque ustedes dirán que tendrá que ver en francés de Molombe con Alegría, porque Alegría lo cita. Lo real y cierto, ¿no es cierto?, es que cuando el derecho se distancia demasiado de la realidad, entonces todo esto de manipulación de mayoría, toda esta articulación de concursos demasiado amañados, por llamarle de alguna forma, nacieron a partir de la gran crisis del 2001. ¿No había concursos amañados antes? Sí, siempre los hubo, pero hubo en la medida en que, voy a decir una cosa que no tiene nada que ver, pero para que me entiendan, sobre todo la gente joven. Antes no había pareja, antes y convivientes, por supuesto que sí, siempre la hubo, pero la mayoría se casaba. Para bien o para mal, pero se casaba. Bueno, con el concordato pasa lo mismo. Los concordatos antes, ¿no es cierto?, obviamente que tenían sus particularidades, pero el amañamiento, el abuso del derecho, las quitas, las esperas que se volvieron realmente abusivas fue a partir de la gran crisis del 2001. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, perdón, quiero hacer una aclaración, no tengo nada contra las parejas, porque mi ejemplo fue simplemente para demostrar un cambio social simplemente. Es más, quiero decirles que en el nuevo proyecto de Código Civil, que pronto lo tendremos sancionado, si se mantiene la voluntad política de la Presidente, están reconocidas expresamente las uniones convivenciales. Así se llaman porque la pareja que vive como tal y no se casa justamente porque no quiere el corsé de las regulaciones legales de un matrimonio. Por lo tanto, se deja de lado la palabra concubinato porque es muy criticada por los autores de la ley, porque tiene un dejo peyorativo. Coincido que tiene un dejo peyorativo, lo hemos arruinado, ¿no es cierto? Porque como el matrimonio era lo bueno y lo santito, y la pareja era lo malo y lo como es, lo cual es una soberana estupidez propia de la razón de nuestra mentalidad, ¿no es cierto? Se le cambia el nombre, entonces ya no se llaman, las parejas ya no van a ser más concubinatos, van a ser uniones convivenciales, y se le dan solo determinados derechos, fundamentalmente en orden a los alimentos, en orden al derecho sucesorio, en orden a la pensión, etcétera. Se conceden, se lo conceden, sí, se lo conceden, etcétera, etcétera, etcétera. Se avanza, pero se avanza un poco. ¿Por qué? Porque por algo un hombre y una mujer deciden unir sus vidas y no quieren casarse. Si no quieren casarse es porque ellos han decidido que su, digamos, compromiso se quede en ese nivel. Entonces la ley no va más allá, pero sí reconoce las uniones convivenciales, ¿sí? Bueno, eso se los dejo para que vean que
no es anecdótico, está en el nuevo código, ¿sí? Aparte se van a agregar los contratos prenupciales también. También se van a agregar los contratos prenupciales. Claro, ya se agregaron, sí, ya se agregaron, sí. Bueno, sigamos. Bien, la reformulación del pronto pago, hagamos una pequeña síntesis. Entonces, ¿qué hemos dicho hasta ahora? El trabajador, teóricamente deberíamos conocer por denuncia del concursado la nómina real de los trabajadores. El pronto pago, ya lo vamos a entrar a tratar, ¿no es cierto? Los convenios colectivos, aunque está en la filmina más adelante, pero ya lo dije, o sea que lo reitero, se mantienen. O sea, no hay posibilidad de ir a un convenio de crisis. Y los trabajadores tienen el derecho de interiorizarse de la marcha del concurso preventivo mediante la notificación de la audiencia del 45, la revisión de los legajos y la actuación del comité de control. ¿Sí? Como verán, yo no me rasgo la vestidura. A mí la hipocresía, yo soy católico, ¿sí? Y me he leído muchas veces el Evangelio. Y los hipócritas que se rasgaban la vestidura, siempre he sabido que eran hipócritas, porque no se veían en el espejo, primero, ¿no es cierto? Entonces, a mí las hipocresías también en el mundo del derecho he aprendido que le hacen mucho daño a la verdadera, no justicia, porque los hombres, aunque estemos en el aparato judicial, no hacemos justicia, por Dios, aplicamos la ley, intentamos tenuemente acercarnos a una solución que articule, ¿no es cierto?, los intereses de las partes. Estamos muy lejos de hacer justicia, eso yo le decía a usted y a hacer. O sea, seremos siempre perseguidores de justicia, pero no lo obtendremos nunca, ¿no es cierto? Pero bueno, de todas formas, ustedes ven, la textura de la ley no tiene nada tan criticable. Sin embargo, van a ver batir tambores cada 2 por 3 un artículo en contra de la ley 26684, que como ya le he señalado, tiene una serie de omisiones y de incoherencias. Pero esto no quiere decir que la ley en sí misma sea tan mala. ¿Qué es lo que le dice a los trabajadores? Señores trabajadores, ustedes tienen derecho a saber cómo está el concurso preventivo. Y les trae un montón de artículos. ¿Los trae bien? No. Los redacta mal, están mal redactados. Habla de que el trabajador puede revisar, el trabajador no puede revisar. Miren qué vulgares que son para hacer los artículos. El trabajador puede revisar el legajo, no. En concursal, revisar el recurso de revisión, artículo 37. Revisar en el lenguaje vulgar, sí, está bien dicho. Entonces, ¿qué es lo que hizo el legislador? Fue tan burro que utilizó un término vulgar, no técnico, que para colmo se confunde con un término técnico. ¿Es criticable la ley? Sí, es criticable la ley. ¿Sí? Pero, bueno, también, como dice Daniel Trufa, mi querido amigo, es función de quienes somos hombres de derecho tratar de construir o articular el sistema que tenga sentido y que construya, ¿no es cierto?, una sociedad más justa y no simplemente verle el pelo en la leche, porque entonces nunca lo podríamos aplicar. ¿Sí? Doctor, tuve la oportunidad de estar en